Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Ayer se celebró el Día del Pastor y con motivo de eso una cantidad importante de pastores de la Iglesia Cristiana Evangélica se reunieron en la Feria Internacional, en lo que es hoy día CIFCO, y invitaron a ese evento al candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, lo que podría considerarse una adhesión de estos grupos hacia esa candidatura. Hoy vamos a conversar con dos de los pastores que lideraron ese evento que ocurrió el día de ayer. Los presento inmediatamente. Ambos son de la Unión de Iglesias Cristianas Salvadoreñas. Uno es presidente, el otro secretario. Los presento inmediatamente. Marcos Dimas, quien es encargado de la secretaría de esta fundación y director ejecutivo. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Agradecerte esta atenta invitación y bueno, un saludo a todo tu público y un abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas. Muchas gracias. También acompaña el pastor Edwin Guzmán, quien es pastor de la Asamblea de Dios y presidente de la Unión de Iglesias Cristianas Salvadoreñas. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias, Nacho, Dios te bendiga y gracias por permitirnos estar aquí con tu público y con toda la gente de El Salvador. Para ponernos en contexto de lo que ocurrió ayer en el CIFCO, vamos a ver la nota del periodista Max Villalta de Tele2. El evento tuvo lugar en el pabellón centroamericano del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. El encuentro sirvió para conmemorar el Día del Pastor, evento que fue aprovechado para brindar su respaldo a la candidatura presidencial de Salvador Sánchez Serén. Creemos y estamos completamente convencidos que el mensaje que ustedes están dando de amor, de reconcilio, de perdón, es el mensaje correcto. Señor vicepresidente y próximo presidente de El Salvador. Amén. Hermanos, pastoras y pastores, devuélvanle la esperanza a la familia, devuélvanle la alegría a la familia, devuelvan la unión a la familia. La familia es la base fundamental de nuestro país. Posterior a los discursos, los pastores realizaron una oración por la fórmula presidencial del FMLN. Luego Salvador Sánchez Serén se refirió a la foto presentada por dirigentes del Partido Arena, donde lo vinculan con miembros de la guerrilla colombiana de las FARC. Todo el mundo estaba esperando un cambio de estrategia en Arena, pero se ve que no tienen cerebro. Están haciendo la misma estrategia que han hecho todo el mundo, todo el tiempo, una estrategia de miedo, una estrategia de temor. Han contratado un asesor internacional y lo que les ha entregado es un legado de fotos. Sentó posturas sobre las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en cuanto a que su país será respetuoso de la voluntad de los salvadoreños el próximo 2 de febrero. El gobierno del FMLN ha mantenido una estrecha relación y muy buena relación con Estados Unidos, así que me parece que es una buena noticia y además también que ya la embajadora la ha hecho oficial aquí en El Salvador. Salvador Sánchez Serén aseguró que de llegar al poder ampliará las relaciones diplomáticas con América del Sur y Asia. Max Villalta para Tele2. Bueno, me gustaría aclarar, ¿qué es exactamente esto? ¿Un acto de adhesión a la candidatura de Salvador Sánchez Serén? No, yo creo que la gente por el ambiente, ¿verdad?, electoral que se está dando, el Día del Pastor lo hemos estado celebrando por 3 años ya, ¿verdad?, con apoyo del gobierno actual, ¿verdad?, ha estado apoyándonos y nos ha estado ayudando, ¿verdad?, en diferentes áreas y en diferentes ramas que por la labor que desarrollamos como iglesias y como pastores, pues necesitamos tener esa relación con ellos. Entonces, pega con este tiempo electoral, invitamos a el profesor Salvador Sánchez Serén, como lo invitamos el año pasado también, y estuvo también con nosotros presente, celebrando y apoyando este día de celebración y de reconocimiento a la labor que hombres y mujeres han hecho históricamente en la nación. Ya, pero obviamente hay una cercanía, hay
algo que tiene que ver, digamos, cierto, con que esta candidatura, tú lo dijiste en ese momento, representa lo que ustedes están queriendo, pensando en este momento. Sí, ha habido un acercamiento con el profesor desde hace varios años, ¿verdad? Hemos tenido acercamientos donde hemos podido trabajar con él como ministro de Educación. Una de las bendiciones que nosotros le llamamos como iglesia es el poder enseñar principios y valores espirituales en las escuelas, en las diferentes escuelas a nivel nacional. Hemos logrado poder firmar un convenio con el Ministerio de Educación a través de la autorización de él desde el 2010 y ratificado nuevamente hoy con el nuevo ministro, ¿verdad? El firmado hoy en el mes de abril, ¿verdad? Donde el pastor y los líderes, ¿verdad?, cristianos pueden enseñar principios y valores en las escuelas que están sufriendo ataques de mucha violencia. Entonces ha habido un acercamiento de parte de ellos, un reconocimiento real, ¿verdad? Para nosotros es histórico que podamos trabajar, ¿verdad?, y enseñar principios y valores en la escuela, porque nunca se había dado, ningún gobierno nos había dado una autorización así, y ahora lo hemos logrado a través de ellos, y hemos estado orando para que Dios abra puertas y toque corazones con el gobierno en turno que Dios vaya poniendo aquí en nuestro país. ¿Cuáles son básicamente las cosas que ustedes sienten que los acerca a la candidatura de Salvador Sánchez Serén? Bueno, quizá, Nacho, esencialmente hay varios elementos. Uno, comenzar diciéndote que el sector cristiano es muy agradecido, y quizás reforzando lo que el pastor Edwin Oman dice, la iglesia cristiana es muy agradecida. Hemos venido haciendo una labor por más de 100 años en este maravilloso país, de una acción muy fuerte, muy contundente, y por muchos años se venía buscando el concretar esas iniciativas para poder impartir principios y valores a los jóvenes. Hoy, en un momento tan coyuntural y tan carente de esos valores, de esos temas, y bueno, se concreten en la administración como ministro de Educación ad honorem del profesor Salvador Sánchez Serén. Lo que nos une, Nacho, es que en las relaciones, en nuestros acercamientos que hemos tenido, hemos logrado percibir en la persona del profesor, porque nos queremos referir a la persona del profesor. Es una persona muy humilde, muy sencilla, un padre de familia, un abuelo ejemplar, y entonces en esos momentos en donde se dieron esos acercamientos, se nos vinieron abajo una serie de situaciones que en aquel momento coyuntural, información incorrecta acerca de las personas que pertenecían al FMLN, como personas contrarias a la fe, personas que iban a cerrar las iglesias, etcétera, una serie de acusaciones propias del calor de las campañas electorales, cosa que nosotros pudimos comprobar. ¿Ustedes tenían prejuicios como muchos? Naturalmente, en este país, tradicionalmente la derecha se había atribuido la exclusividad de la iglesia evangélica y satanizado. Es que la iglesia cristiana evangélica es una iglesia conservadora, ¿o no necesariamente? No necesariamente. La iglesia cristiana evangélica quizás podríamos denominarla como una institución divina que busca la justicia, la igualdad. Tenemos un Dios que nos pregona el perdón, la gracia, la equidad, la justicia. Y bueno, históricamente se nos había enseñado a través de las relaciones de los gobiernos de derecha, de que pues los gobiernos de tendencia izquierdista eran contrarios a estos principios que la palabra del Señor nos establece, Nacho. Bueno, esos argumentos se vinieron abajo cuando empezamos a relacionarnos y nos dimos cuenta, Nacho, que todas esas situaciones que habíamos recibido, esos insumos eran incorrectos, y esos son de las principales razones por las cuales coincidimos con muchas de las acciones, con el carácter de la persona del profesor Salvador Sánchez Serén. Esencialmente es más hacia la persona. Pero hay iglesias evangélicas que aparentemente siguen siendo conservadoras. ¿Hay una división de las iglesias en este sentido, o la iglesia evangélica han ido poco a poco incorporándose al quehacer político del país sin necesidad de ser partidario, teniendo libertad cada una de tener diferentes pensamientos en relación a los partidos políticos imperantes? Bueno, no sé. Bueno, yo creo que sí, Nacho. Ha habido una especie de crecimiento espiritual, ¿verdad?, en la vida de los pastores, en la vida de la iglesia, ante la necesidad de las circunstancias, ¿verdad?, de lo que está viviendo nuestra nación, de lo que está viviendo nuestro país, la violencia, ¿verdad?, la pérdida de morales, de valores, todo lo que ha estado sufriendo. Entonces, la necesidad de la iglesia de estar solo dentro de las cuatro paredes, parece que la misma necesidad de
la población y de la gente de El Salvador ha hecho que empiece a salir y quiere llegar a alcanzar, ¿verdad?, aquellas personas que están en eminencia, en puestos políticos, en puestos de gobierno, para poder llevar ese mensaje de valores, de principios, ¿verdad?, de moral, de justicia, que nosotros pregonamos por nuestro evangelio, ¿verdad?, por nuestra cultura del reino de Dios. Entonces nosotros hemos trabajado y hemos estado trabajando con muchas iglesias, con muchos pastores, y yo creo que ustedes han tenido y han podido ver en diferentes medios a muchos pastores, a muchos hombres de Dios con acercamientos a diferentes partidos políticos, porque la iglesia tiene un fin, ¿verdad? Entonces, y el fin que tenemos es establecer la cultura del reino de Dios, con los valores del reino de Dios, y que la gente pueda conocer el mensaje de amor, de paz, de perdón que Dios ofrece para las vidas. En ese sentido creo que hemos madurado, hemos crecido y estamos con el deseo de ser parte fundamental del desarrollo y de las soluciones del problema para nuestra nación. Bueno, hace unos días atrás, en un evento que también hubo con candidatos presidenciales, la Alianza Evangélica, que tengo entendido que ustedes no forman parte, o sí forman parte de la Alianza Evangélica. No, no forma parte, que dice representar a 1.600 iglesias del país evangélica, cristiana evangélica, lo definió que en el deseo de incidir políticamente en las decisiones del país. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Deseo de incidir políticamente en las decisiones del país? Bueno, quizá dos cosas, Nacho. Primero, nosotros como Fundación Unixal no representamos a ninguna iglesia, no nos podemos atribuir tal afirmación. Nuestro trabajo nos ha demostrado que las diferentes iglesias en su abanico de manifestaciones de expresión cristiana evangélica, bueno, son ellos los que eligen sus propias formas de gobierno, llámese superintendente, presidente, y nos parece no correcto, y en este caso como fundación estamos hablando de nuestras experiencias. Ahora, con relación a las palabras vertidas por los miembros de la Alianza Evangélica, la cual pues nosotros respetamos mucho, pero no pertenecemos. Efectivamente, la iglesia evangélica ha venido evolucionando. Como decía el pastor Edwin Guzmán, la misma necesidad, la misma coyuntura, la misma carencia evidente en los principios y valores, porque interesantemente, Nacho, mira, nuestros gobernantes a lo largo de la historia, especialmente en estos tiempos, realizan serios esfuerzos por mejorar la calidad de vida en las áreas económicas, en materia educativa, pero nos presenta una paradoja de que mientras se hacen esfuerzos serios por mejorar la vida, interesantemente la vida misma se deprecia, porque por una cora, por $1, pues uno está siendo víctima de un hecho delictivo. En ese sentido, como iglesia y como representantes, si podemos llamarlo de esa manera, con la firme convicción de que somos puestos aquí por nuestro Padre para permear esta sociedad, hemos asumido ese reto de permear la mayor cantidad de sectores de la sociedad porque necesitan de la presencia de Dios, y esta es nuestra principal misión, y por la razón por la cual estamos tocando esos corazones, porque bueno, muchos critican que los políticos, bueno, están alejados de la moral y tanta aversión que hay contra ellos, pero tampoco se les invita a que conozcan de parte de Dios, y parte de nuestra función principal es acercarles a esa persona que es indispensable en la vida de todo ser humano, como es la persona de nuestro Señor Jesucristo, Nacho. Ok, vamos al corte, tenemos varios temas que hablar con los invitados de esta noche, ya volvemos. ¿Qué es lo que ustedes esperan de un gobierno de Salvador Sánchez Serén? Bueno, lo que nosotros esperamos que él sea un hombre que pueda ser usado por Dios para poder bendecir a todas las familias de todo el país. Él va a ser presidente de toda la nación, no importando su fe, ¿verdad? Entendemos que él es un cristiano católico. Nosotros lo apoyamos por el tipo de persona que es y por los valores que hemos visto en su familia y él representa. Creemos que si él ha podido mantener una buena relación con su familia y ha hecho una familia sólida, ¿verdad?, de buenos principios y de buenos valores, creemos que de la misma manera como ha cuidado a su familia, puede cuidar una nación. La Biblia dice que si en lo poco es fiel, pues sobre mucho se pondrá. Entonces esperamos que va a ser un hombre justo, va a ser un hombre que va a dar un reconocimiento total a la labor de todos los hombres que predican el Evangelio, que predican la vida, que predican el perdón, que predican el amor, y que por consiguiente, buscando de Dios y teniendo a las personas idóneas que puedan aconsejarle y puedan ayudarle, él puede tener un gobierno que puede salir adelante en las diferentes áreas, ¿verdad? Que Dios respalde y ayuda a alguien que confía en él, como es la violencia, como es la economía, como es la seguridad, como es el empleo y todo lo que él necesita. Nosotros creemos, Nacho, que una nación sin Dios no puede salir adelante.
puede tener los mejores planes de gobierno, puede tener las mejores estrategias, pero nosotros estamos convencidos que lo que la Biblia dice, que una nación sin Dios, sin conocimiento de Dios, va para el fracaso. A ver, la Alianza Evangélica por estos días, y lo cito porque la única referencia que hay en relación a cristianos católicos que han estado hablando, aparte ahora sobre ustedes, sí, ha dicho algunas cosas, digamos, que esperan de un próximo gobierno. Ellos se reúnen con todos los candidatos presidenciales, sí, pero dicen, digamos, cierto, preocupación por la inseguridad y el deseo que el próximo gobierno les permita incidir espiritualmente en una reinserción. Incluso hablan de la aprobación de una ley especial de retiro y rehabilitación de miembros de pandillas y criminales. En economía dicen respeto a la libre competencia y acceso al crédito en condiciones equitativas. Reactivación del agro sin dependencia de agroquímicos, lo señalaron ellos. Refuerzo de la educación para que llegue el presupuesto de educación, que llegue al 10% del PIB. Una cultura que rechaza el consumismo. Han puesto puntos específicos. ¿Ustedes tienen puntos específicos que quisieran que un próximo gobierno tomara en cuenta y llevara a cabo? Sí, Nacho. Definitivamente compartimos muchas de las cosas que ha vertido el documento de la Alianza Evangélica. Lo decía hace un momento, Nacho, este país está viviendo tiempos sumamente especialísimos y reconocemos que parte de los temas y de los problemas de inseguridad radican en problemas estructuralmente familiares muy complejos. Por supuesto que nosotros tenemos señalados y tenemos elaborado propuestas como por ejemplo el ABC de valores que hemos denominado, que esencialmente va orientado a alfabetizar nuevamente a este país. Este país ha estado más dedicado al consumismo, al materialismo, y como decía al inicio de mi intervención, Nacho, mientras nos hemos enfocado en, interesantemente, tener mejores calidades de vida para los salvadoreños, estamos ignorando la área fundamental del ser humano. Por eso es importante que todo gobernante, y en este caso de llegar a ser presidente el profesor Salvador Sánchez Serén, que tenga la sensibilidad de hacerse asistir y acompañar de aquellos hombres y mujeres valientes que tienen esos dones y talentos y que especialmente están dedicados a trabajar el psique del ser humano, es decir, donde radica la determinación, donde radica la confusión, donde radican los buenos, los malos deseos, la venganza, el odio, que es lo que estamos viendo ahorita. Pero eso es general, punto específico. ¿Tienen puntos específicos que ustedes, me imagino que si han de alguna forma dado un apoyo a la candidatura de Sánchez Serén, habrán hablado con él en relación fortalecimiento de principios y valores? Nuestro acompañamiento esencialmente estará enfocado, lo que nosotros somos especialistas es en fortalecer de una manera concatenada, de la mano, estructurado, todo coordinado, en asocio con los hombres y mujeres de Dios, para que podamos aportar de una manera más determinada, más decidida, porque ya lo estamos haciendo, pero de una manera coordinada, para que ese valor que ahora está olvidado se pueda volver a levantar y entonces podamos tener una sociedad equilibrada. Bueno, a través de los principios y valores, como ya lo estamos haciendo. ¿De qué manera? ¿En la educación formal están alguna en la educación, en la niñez y la adolescencia principalmente? Debemos recordar, Nacho, de que si nosotros inculcamos, dice la palabra del Señor, que instruyamos al niño en su camino, en la palabra del Señor, en los principios, en el temor, en el respeto, y cuando fuere grande, dice, no se apartará de ellos. Entonces la clave está, si por un lado pues ellos hacen serios esfuerzos en la prevención, en el ataque frontal a la delincuencia, nosotros podemos apoyar decididamente y de manera enfocada en la prevención de que nuestra niñez y adolescencia no caiga en esas garras de este flagelo que está viviendo nuestra sociedad, Nacho. Puntualmente esos son de los más elementales. Por supuesto tenemos otros como la situación de la economía, se necesitan hacer ajustes, por supuesto, ¿verdad? ¿De qué tipo? Por ejemplo... Estoy tratando de descubrir si ustedes tienen, digamos, una idea de una sociedad diferente a la que hemos vivido actualmente, y por algo están apoyando a Salvador, no sé. No, por supuesto, y en el tema económico nosotros creemos de que es necesario apoyar aquellos esfuerzos, como por ejemplo en el área de la evasión y la elusión. Sabemos de que este país
como producto del problema global, de la economía que está sufriendo, y El Salvador obviamente no es la excepción. Se necesitan hacer serios esfuerzos para combatir estos dos temas que hoy por hoy están limitando el accionar económico de nuestro país. Y entonces también estamos invitando en una eventual presidencia del profesor Salvador Sánchez Serén, de que él pueda profundizar esos cambios pues que ya se están iniciando con el gobierno En un actual. tema tan delicado como la seguridad y lo que ha pasado el último tiempo en el país, caso de la tregua misma, la posición de ustedes. Pues yo creo que tenemos que entender, Nacho, que nosotros no podemos hablar algo que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros pregonamos un mensaje de amor, de perdón, ¿verdad?, de esperanza, de vida, y en ese sentido nosotros creemos que si los muchachos de las pandillas y de las maras están siendo despreciados por su falta de conocimiento e ignorancia de Dios, porque cualquier persona que desconozca y sea ignorante de Dios va a actuar de una manera, ¿verdad?, donde le puede quitar la vida a alguien, puede extorsionarlo, puede dañarlo, puede lastimarlo. En ese sentido nosotros estamos de acuerdo que la única forma y el único medio de poder salir, ¿verdad?, de la inseguridad que estamos viviendo ahorita es alfabetizar espiritualmente nuevamente esta nación, a tanto niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Mucha gente que no tiene ahorita los valores básicos, los principios básicos, ¿verdad?, de poder tener una relación y una comunicación con una persona sin alterarse, sin faltarle respeto, sin pasarse más allá. Entonces, la iglesia está comprobado, yo soy pastor en San Marcos, ¿verdad?, municipio de San Marcos, la zona sur de la capital. Estoy en un lugar de la 10 de octubre, conocido famosamente por el trabajo de la pandilla MS en ese lado. Nosotros hemos podido trabajar con la pandilla, hemos podido trabajar con la Mara MS, hemos podido apoyarlos y ayudarlos, rehabilitar muchachos, ¿verdad?, porque la única forma en que ellos pueden salir de una pandilla no es porque una ley se los diga, una ley de la nación, una ley de la república, sino porque ellos reconocen que necesitan cambiar su forma de vida, y la pandilla o la mara les da la oportunidad que sea a través del conocimiento de Dios o buscando a Dios. Entonces nosotros hemos cambiado la cantidad de homicidios. Si ustedes buscan en sus estadísticas la ciudad de San Marcos y la 10 de octubre y sus alrededores, la cantidad de homicidios ha bajado, la cantidad de delitos ha bajado por el trabajo que la iglesia está haciendo, llevando un mensaje de amor, de esperanza, de oportunidades, ¿verdad? Gente que necesita eso. Creemos que son bienaventurados, como dice la palabra, los que fomentan la paz, ¿verdad?, y no el odio, el rencor. Sabemos que los muchachos de la Mara han cometido muchas cosas, ¿verdad?, que no son correctas y malas en contra de la población y todo eso, pero creemos que el problema radica en su interior, en su espíritu, en su psique, como decía el pastor. Entonces, si ellos llegan al conocimiento de Jesús, pueden cambiar su vida. Ok, perdón y rehabilitación. Sí, perdón y rehabilitación. Ahora, la realidad es otra. La realidad es otra. La realidad también dice que hay que tomarlos presos, que hay que impedir que sigan dañando al resto de la población. Así ¿Eso se es. entiende desde el punto de vista cristiano? Sí, se entiende. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, y cuando hablamos con ellos entendemos que cualquiera que cometa un delito, ¿verdad?, no solo los muchachos de la Mara o de la pandilla, sino sea un pastor, por decirnos nosotros, un político, ¿verdad?, un gobernante, un diputado, un ministro o quien sea, de acuerdo a lo que le toca a cada institución, ¿verdad?, del gobierno, ¿verdad?, ejercer, ¿verdad?, la parte que les corresponde, pueda perseguirlos y comprobar ahí su delito y ponerlos en el lugar que les corresponde, ¿verdad? Pero creemos y estamos completamente convencidos que con un trabajo entre el gobierno y apoyados por el sector cristiano evangélico, con un mensaje de oportunidades y de cambio, esta sociedad puede cambiar y ser diferente. Bueno, vamos al corte. Después del corte vamos a hablar de un tema que es bastante sensible a las iglesias de nuestro país, y me refiero a la reforma a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución, que establece la forma del matrimonio en el país, que ya tuvo una primera aprobación y que falta la ratificación, y que el FMLN no lo ha ratificado, y que se refiere a que en El Salvador solo pueden ser casados, unirse en matrimonio, quienes sean hombre y mujer nacido de esa manera. Ya volvemos. Bueno, yo dejé planteada la pregunta. En dos anteriores legislaturas se han aprobado por parte, siempre la reforma constitucional requiere que una legislatura apruebe por mayoría simple y la otra por mayoría calificada, la ratificación, proyectos de reformas constitucionales
para sellar la posibilidad que en el país haya en el día de mañana estas uniones libres entre personas del mismo sexo, etcétera. Y entonces los partidos conservadores de la Asamblea Legislativa han aprobado esto, pero no ha sido posible ratificar porque el FMLN no lo ha ratificado, señalando, digamos, que no es necesario porque eso está en el Código Penal, el establecimiento de la unión, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Aquí quieren, digamos, ponerle así nacidos, o sea, nada de que haya cambio el día de mañana. Ese quizás es el punto más sensible. Este y el aborto son los puntos más sensibles entre las iglesias y la política partidaria. Posición de ustedes en este respecto, y se lo han conversado con Salvador Sánchez Serén en este sentido, y voy a recordar algo que estaba hace poco diciendo, no voy a decir colega, pero seguramente amigo de ustedes, Toby Jr., ya otro pastor, que decía, quiero saber, decía, ¿qué opina Tony Saca del aborto? Quiero saber qué opina Norman Quijano de las bodas de personas del mismo sexo. Quiero saber qué dice el señor Sánchez Serén respecto a estas uniones libres. Eso es lo que yo quiero saber. No sé si ya tiene respuesta Toby Jr., pero usted ha tenido respuesta. ¿Es para usted un punto esencial y fundamental? Bueno, nosotros en las conversaciones que sostenemos con el profesor, naturalmente le hemos planteado que nuestra única regla de fe y conducta, nuestro marco espiritual, legal, si le podemos usar en esa terminología, es lo que la palabra del Señor establece. Nacho, en el libro de Génesis establece que Dios creó varón y hembra, creó el Señor. Y en ese sentido reconocemos que el Creador sabe específicamente las funciones que depositó en cada uno de las dos máximas expresiones de su creación. Partiendo de eso, Nacho, nosotros le hemos planteado al profesor de la necesidad de que fijen una posición, y partiendo de que a lo mejor ellos no han podido tener una postura porque a veces desconocen temas como los que nosotros podemos estar ahí para asesorarle. Pero con relación a esa pregunta, Nacho, la postura de nosotros es determinante y es tajante. Lo que la palabra del Señor dice, que el matrimonio que Dios permitió es la unión entre un hombre y una mujer así creados por Él. No podemos aceptar otra postura, no podemos aceptar otro ideal que es el ideal que la sociedad tradicionalmente ha aceptado y que la palabra en nuestro caso nos ha establecido. Me está hablando del matrimonio. Del matrimonio. La posibilidad de que dos personas del mismo sexo se amen, la Iglesia ha tenido un cambio, digamos, de aspecto con este Papa señalando, no soy yo para juzgar si alguien ama a otra persona y se lo hace de buena fe. Bueno, y está en lo correcto. Nosotros, Nacho, pregonamos el amor y el perdón. Nosotros amamos a las personas que tienen una diferencia o preferencia sexual diferente. Les amamos, oramos y bueno, estamos para respetarlos en su dignidad. El problema del matrimonio. Problema del matrimonio. Ahora, lo que sí no podemos aceptarles, Nacho, es que por el respetarles los derechos a ellos nos vengan a cambiar el ideal de lo que nosotros conocemos bíblicamente como matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer así creados por Dios. En ese sentido, nosotros estamos firmes en la determinación de que para nosotros como Fundación Unixal, el matrimonio esencialmente nunca podrá cambiar porque la palabra del Señor así lo establece. ¿Han hablado esto con Salvador Sánchez Serén? Sí, claro. ¿Qué le ha dicho? Nosotros hemos hablado y le hemos dicho que hemos presentado claramente, ¿verdad?, las propuestas de la Fundación en el sentido de que la Fundación no tiene una ideología, sino que tiene la palabra de Dios por la cual camina. Entonces hemos hablado con él y le hemos dicho siguiente posición clara. Ellos han hablado y lo han dicho, como creo que lo han escuchado ustedes también, no solamente con Salvador Sánchez Serén, sino en la Asamblea Legislativa con el licenciado Cifrido Reyes, ¿verdad?, para poder poner una posición clara. Ellos dicen, el Código de Familia dice que es hombre y así mujer, ¿verdad? Entonces no hay necesidad. La necesidad que se ve es la firma de convenios que hacen los presidentes o los gobernantes, ¿verdad?, con otras instituciones donde permiten que otros tratados puedan influenciar sobre nuestra nación. Entonces, que ellos sienten y cierren todos los candados y que ellos valoren y evalúen, ¿verdad?, qué posición les compete y qué posición les favorece más a ellos como partido político, porque lo que decía el pastor Marcos es que nosotros no podemos permitir que una minoría por su diferente tipo de preferencia sexual venga a cambiarnos todo lo que la historia de la humanidad ha dado y que Dios hizo desde el momento en que creó al hombre y a la mujer, ¿verdad?, el matrimonio, el hogar. Y entonces para nosotros es fundamental, y lo decíamos incluso en el evento que tuvimos
el día martes, el día de ayer, que cuál es su posición en esa área, si cree en Dios. Incluso yo creo que todos los políticos tendrían que decir cuál es su preferencia sexual, ¿verdad? Ya reconocida, para no andar con tanto, ¿verdad?, invento ahí, todo esto. Que los políticos tendrían que declarar. Tendrían que antes declarar. Así como declaran, digamos, sí, así como declaran su patrimonio, eso, tienen que sí, declarar. ¿Por qué? Porque la moral que nosotros profesamos es la cultura del reino de Dios, la cultura de la Biblia. La Biblia dice que Dios no permite a que en el primer libro de Corintios, capítulo 6, ¿verdad?, de que afeminados, hombres que se echan con hombres, o hombres que se acuestan con hombres, sino que dice, en esto eras en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, en esta porción de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros amamos a estas personas? Porque ellos, o parte de la gente de la iglesia, en algún momento practicó eso, pero al conocer la verdad, ¿cuál verdad? La verdad del evangelio, la cultura de Dios, de amor, de perdón, el reconocer cuál es el propósito de un hombre ser creado hombre, una mujer ser creada mujer. Entonces, nos interesa saber qué piensa él. Para nosotros es importante, tú nos decías cuáles son los puntos medulares que ustedes han presentado como fundación. Entonces, si es creyente en Dios, si su moral, ¿verdad?, cuál es. Y estos son los puntos creyentes fundamentales. Estos son los puntos fundamentales. Pero Salvador, ¿qué le ha dicho? La homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, cualquier cosa. ¿Qué le ha dicho? Porque ¿ustedes están de acuerdo con que se ratifique esa reforma constitucional? Nosotros estamos totalmente que se ratifique de acuerdo en eso. Bueno, el FMLN no la ha ratificado. Eso es cuestión ya de preguntarles a ellos. Nosotros hemos presentado, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios dice, como presentamos el mensaje, y cada persona tiene la obligación de ellos, ¿verdad?, tomar la decisión qué camino seguir. Entonces, algo que nosotros hemos dicho y hemos evaluado, Nacho, es que el sector evangélico es más del 40% de la población a nivel nacional, y que un grupo de personas, ¿verdad?, que tenga diferente tipo de creencia o algo, no puede cambiarnos lo que históricamente la Biblia nos ha mostrado y Dios nos ha señalado, porque el problema de estas bodas entre personas del mismo sexo, Nacho, es que la gente dice, entre comillas, que por amor se casa, ¿verdad? Pero el propósito del matrimonio, ¿verdad?, el propósito de una unión cuando Dios crea al ser humano, no simplemente fue porque el hombre necesitaba estar solo, sino acompañado, sino también la preservación del ser humano, porque él dijo, creceos y multiplicaos. Personas del mismo sexo, aunque se casen, nunca se van a poder multiplicar. No me quedó muy claro. Entonces tú dices que los políticos debieran declararse antes cuál es su postura sobre su preferencia sexual. ¿Deberían hacerlo antes? ¿Para qué? Para que la gente sepa si votar o no votar por ello. Sí, sobre todo la iglesia. Nosotros como iglesia sí nos interesa saber la moral. ¿Alguien de iglesia no pudiera votar por una persona homosexual? ¿Cómo no? Mucha gente que sabe que aunque no practica una religión o tiene una fe, ¿verdad?, pero tiene su conciencia que Dios le ha dado, el espíritu, ¿verdad?, que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, lo que es natural y lo que no es natural. Entonces, para nosotros es fundamental eso, el reconocimiento de él en cuanto a temas estos, ¿verdad? ¿Qué piensa de la homosexualidad? ¿Qué piensa del lesbianismo? ¿Qué piensa de la bisexualidad? ¿Qué piensa de la diversidad de preferencias sexuales que hay? Entonces, como decía el pastor, no estamos en contra de eso. Nosotros como personas amamos a esto, pero esta palabra de Dios dice cuál es la posición de Dios, y como yo representante del gobierno de Dios aquí, no puedo hablar lo que mi presidente, lo que mi Dios y mi Señor ha dicho, algo en contra, no puedo argumentar, que no puedo juzgarlos, sino que tengo que amarlos, porque entiendo que cualquier persona que hace eso y practica ese tipo de pecado, de acuerdo a la palabra de Dios, o cualquier otro, lo hace por ignorancia de Dios y por el conocimiento de Dios. Entonces, hay y existen, ¿verdad? Y cada uno es libre de... Nosotros hemos decidido creer en Dios, confiar que la Biblia es el marco de fe y de conducta y de valores para cualquier ser humano que cree en Él, y tenemos lo mostrado por nuestros abuelos, por nuestros padres, ¿verdad?, de lo que es una familia y de lo que es un hogar. Bueno, tengo un minuto nada más, solamente señalar que la última encuesta de la Universidad Católica Centroamericana, José Simeón Cañas, el Departamento de Estudios de Opinión Pública y UDOP, hizo una evaluación, midió la cantidad de católicos y cristianos evangélicos o de otras denominaciones o los que no creen en nada,
y se estimó que en el país hay actualmente 50.4% de católicos, 38.2% cristianos evangélicos. Y que esto significa, en la última medición se hizo el año 1998, significa que en estos años, del 98 al día de hoy, ha bajado en un 4% la población católica y ha aumentado en un 20% la población cristiana evangélica. Fuerte, ¿no? Es correcto. Fuerte crecimiento. ¿A qué lo aducen ustedes? ¿Perdón? ¿A qué lo aducen ustedes el crecimiento? Bueno, a la necesidad de parte de una relación más directa con Dios, Nacho. Si hay algo, una de las fortalezas de la iglesia cristiana es que se presenta un Cristo vivo, se presenta un Dios más cercano a las necesidades. Yo creo que ese ha sido uno de los pilares. Las mismas necesidades que nuestro país está enfrentando ha hecho de que las personas busquen un acercamiento mucho más vivencial de parte de Dios. Luego del corte volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente al último segmento de la noche. Vamos a pedirle a Francisco Bonilla que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche a través de las redes sociales. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, señores. Efectivamente, mucha participación de muchos que dicen ser parte de la comunidad cristiana acá en el país. Dice Ludin Cabrera que los líderes de las iglesias den apoyo no significa que todos los de la iglesia los apoyen. Gonzalo Morales dice que lástima que estos pastores de Unixal estén usando la fe de las personas para manipular a sus feligreses a que voten por un partido político por unos cuantos dólares, asevera el señor Morales. Dice Otto Rivas Horto, quisiera preguntarle a los señores pastores, ¿qué tiene que ver Dios en la política? Sea de cualquier tendencia política, plantea Otto Rivas. Dice País, pregúntenle cómo quedarán ante sus feligreses si el FMLN no gana las elecciones. No deben prestarse al juego político, plantea. El comunicador del Partido de Concertación Nacional, Víctor Emilio Pino, dice, ya estuvieron en el PCN con el licenciado Chévez, luego se fueron al FMLN, luego al CD y creo que también en Arena, asegura Víctor Emilio Pino. Dice el señor Rayuelo, es una lástima que involucren la religión independientemente del partido político, plantean. Vamos con Rubén Laínez, dice, no tengo la percepción que la fórmula del FMLN es la que está teniendo apoyo de diferentes sectores sin importar religión. Saúl Domínguez dice, si apoyan al FMLN, apoyan el aborto terapéutico como lo dijo el presidente Funes, pregunta. Ana Barraza dice, felicito a los pastores ahí presentes y al candidato presidencial del FMLN por ese acercamiento para favorecer al pueblo salvadoreño, el cual está carente de valores y que necesitamos urgentemente que se fundamenten los principios cristianos desde la infancia, plantea Ana Barraza. Daniel Ábalos dice, yo como cristiano tengo una pregunta que le quiero realizar a los pastores respecto al apoyo hacia el candidato presidencial del FMLN. ¿Cómo argumentan su apoyo al candidato de un partido que, como hemos visto en el presente gobierno, es incluyente y tolerante con temas como el aborto y cuestiones de progénero, si esto es opuesto a lo que la Biblia enseña y Dios prohíbe? Hay muchas más opiniones en esta noche, pero bueno, tenemos muy poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Bueno, respetamos, Nacho, todas las opiniones. No estamos aquí para convencer a nadie de la postura que tenemos como fundación. Por ahí había una participación de alguien expresando que nosotros manipulamos. Quizá el amigo televidente no escuchó que al inicio de la entrevista, Nacho, que nosotros no estamos aquí representando a la Iglesia Cristiana Evangélica. Ustedes lo dijeron. Lo dijimos, no tenemos ese atrevimiento de afirmar tal situación, pero sí estamos como Fundación Unixal compartiendo las experiencias que desde nuestro ejercicio con el trabajo pastoral hemos podido percibir. Otro televidente decía, ¿qué tiene que ver Dios con la política? Bueno, mucho. Históricamente la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y conducta, establece de que siempre habían hombres con la presencia de Dios sobre los gobernantes, quienes aconsejaban para la toma de las mejores decisiones. Como sociedad, Nacho, nos quejamos de los políticos que son corruptos, que no tienen principios, que andan disparando por ahí balazos al aire, disparándole a policías, etcétera, pero no apoyamos cuando hombres y mujeres de Dios se les quieren acercar para compartirles el mensaje de amor y perdón. Por ahí había también otra participación del licenciado Víctor Pino con relación a nuestra participación en el PCN, cosa que me voy a limitar a no compartirla, y no sé si el pastor Edwin quiere hablar acerca del aborto. O sea, ¿es falso que estuvieron con el PCN? No es correcto. No, en eso quizás nosotros podemos decirle que en nuestro esfuerzo por llegar a querer promover los valores y los principios de gente que tiene que estar, ¿verdad? O sea,
el problema no es ser presidente, el problema no es ser vicepresidente, el problema no es ser diputado, alcalde o gobernador o ministro. El problema es qué clase de vida y de moral tiene esa persona, ¿verdad?, cuando llega a esos puestos. Entonces nosotros creemos firmemente que alguien que tenga la fe y los valores cristianos, ¿verdad?, puede ser un buen católico, puede ser un buen cristiano evangélico, ¿verdad?, pero con los principios y valores fundamentales del reino de los cielos, que son universales, no le pertenecen a la iglesia evangélica, no le pertenecen a la iglesia católica, sino que son universales, son principios del reino de Dios. Hemos tenido acercamientos, trabajamos, hicimos un esfuerzo con el hermano Chévez para llevarlo, ¿verdad?, como candidato a la presidencia. Ustedes conocen la historia de cómo se negoció, ¿verdad?, entre la gente ahí para poder sacarlo del ruedo y todo. Hemos apoyado a personas que son amigas, tenemos amigos y conocidos en el Partido Arena, en el PCN, en el CDE, en el FMLN, y tenemos la madurez, ¿verdad?, para poder expresar eso. Nosotros somos pregoneros de un mensaje de amor y de paz, entonces no puedo pelearme con alguien solo porque sea católico, sea testigo de Jehová o mormón, o sea de Arena, entonces, pero estamos completamente convencidos que la persona de Salvador Sánchez Serén, incluso la persona de Oscar, son hombres de principios, son hombres de fe, son hombres de valores, que sí vale la pena apoyarlos, porque si en lo poco han sido fieles, pues pueden demostrar más en lo mucho. Entonces, en ese sentido, nuestro acercamiento ha sido con este gobierno, va a ser con el próximo gobernante también, quien quede, y nosotros siempre lo hemos dicho y en el evento lo dijimos, va a quedar el hombre que de acuerdo a la voluntad de Dios, así sea. Oramos por el profesor Salvador Sánchez Serén para que si es él el hombre, el escogido de Dios, el elegido de Dios, pueda quedar él con la bendición de Dios y el apoyo todo nuestro para poder hacerlo. Y en referente a lo que dijo el presidente, ¿verdad?, con el aborto terapéutico, yo creo que eso ya no es cuestión de decidirlo yo ni nadie. Podría dar un ejemplo: si mi esposa se está muriendo y me dicen decida usted entre su hijo y su esposa, pues yo decidiría por mi esposa, ¿verdad? Entonces, porque tengo que decidir, ¿verdad? Es un principio. Nosotros amamos y respetamos la vida, Dios nos la dio y Dios nos la puede dar. El aborto no simplemente se limita a matar a una persona, se limita a matar ese ser que pudo haber sido y todo el potencial que pudo haber representado aquí en la tierra. Entonces estamos en contra del aborto claramente y estamos en la disposición de ser personas que podamos apoyar. La iglesia ya no está para confrontar ni derecha ni izquierda, sino para llevarlos por un camino diferente. Se me fue el tiempo y este tema era para largo y daba para mucho más, pero bueno, se nos fue el tiempo rápidamente. Usted había contestado más en profundidad este tema en el bloque anterior. Gracias por estar esta noche, pastor. Muchas gracias, Nacho, a ti. Un saludo nuevamente a tu teleaudiencia. Un abrazo fuerte a todos nuestros hermanas y hermanos salvadoreños. Gracias, pastor Edwin. Gracias, que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad de poder expresar nuestra forma de pensar y de ver las cosas como cristianos y como pastores. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche. Mañana es día de debate periodístico. Los espero. Buenas noches.